Muy buenas traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Venimos ya con dos éxitos esta semana y vamos a por más. Lo que habíamos comentado del euro dólar y del oro, que ya sabéis que este análisis es en conjunto, se ha cumplido y todavía nos queda el jueves y el viernes, que no deja de ser uno de los días más importantes de la semana. Así que vamos a intentar maximizar. Os voy a explicar en este vídeo cuáles son mis posiciones de cara a lo que queda de semana y cómo podemos terminar ya de batirle al mercado si no fuera suficiente con lo que hemos ganado con el euro dólar y con el oro. Así que estaros atentos a este vídeo porque os cuento las últimas novedades y cómo podemos enfocarlas para que podamos esta semana terminar con un resultado extraordinario. Así que ya sabéis, como siempre, me podéis seguir en todas mis redes, las tenéis en la descripción de este vídeo y por supuesto ya sabéis que podéis compartir el vídeo y dejar un like. Así que dicho esto, comenzamos. Bien, voy a empezar por el oro, que es lo último que analicé. Lo analicé el martes y pues realmente lo que comentaba era bastante lógico que en el día de hoy, una vez llegáramos hasta esta zona de aquí, que justamente es la zona que ha llegado, pues realmente pues lo que hemos tenido es una caída hasta la zona de aquí, ¿vale? Es decir, ¿y esto por qué ha sucedido? Bueno, yo os voy a poner los indicadores de todas las semanas para que le hagáis un poco el seguimiento, porque lo que os comenté era, oye, va a llegar hasta la media de Bollinger. No penséis que fuera una caída loca. Es decir, yo esperaba pues, que esto ya fuera a ocurrir. Por lo tanto, objetivo cumplido. Bien. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Porque ya sabéis que esto tiene una explicación. Bien, por empezar con las noticias del dólar. El martes lo que tuvimos fue el PMI manufacturero de Estados Unidos, que salió un poquito mejor, y el PMI manufacturero del ISM, que salió, pues también en este caso un poco peor, ¿no? Es decir, fueron noticias mixtas, pero dentro de lo normal y lo razonable. Las ofertas de empleo salieron extraordinariamente bien, pero ¿qué es lo que ha ocurrido el día de hoy? Es decir, ¿qué es lo que ha ocurrido para que tengamos esa caída? Por supuesto, cualquiera me puede decir, joder, ayer por la noche en Israel estaban cayendo misiles y eso tú habías dicho que es riesgo geopolítico. Sí, claro, o sea, eso es la tendencia a largo plazo afecta, pero de un día para otro ya sabéis que hay otras noticias que tienen más impacto. ¿Y qué es lo que ha ocurrido hoy? ¿Qué es lo que ha consolidado esa bajada del, digamos, oro, ¿no? Pues mira, muy sencillo, hay una noticia que os dije que iba a salir y que iba a salir además tremendamente positiva. El cambio del empleo no agrícola, dije que el mes pasado había sido tremendamente malo y que por lo tanto, a poco que hubiera ido la cosa bien y parecía que la cosa iba bastante bien y sobre todo después de los datos mixtos del PMI, es decir, que no se hundía todo, pues ya me vaticinaba yo, me hacía la idea de que esto podía pues ir a mejor, ¿no? Y en este caso, ¿qué es lo que ha salido? La expectativa era 124.000 y han salido 143.000, es decir, bastante por encima. ¿Qué implica eso? Que la economía va bien y por lo tanto sigue justificando la bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Eso ya sabéis, efecto en política monetaria, por lo tanto, pues bueno, también cualquiera podría decirme, es que eso justifica la bajada de la Reserva Federal, sí, pero como ya es una noticia anunciada, que eso es lo que hay que interpretar también bien, no tiene el mismo impacto. Tiene el impacto de, oye, la economía americana va bien y por lo tanto se justifican las bajadas de tipos de interés, no al revés, es decir, no se justifican las bajadas de tipos de interés porque como todo va mal, la Reserva Federal le corre prisa. Como siempre os digo, es un enfoque de discurso, que por supuesto en el largo plazo eso afectará a que el oro suba, pero en el corto plazo, en el inmediato, que es lo que tenemos en pantalla, para que vosotros entendáis también por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido, eso es llanamente lo que ha ocurrido. Es decir, perdonadme que me repita, pero es al final la situación de estabilidad y de bonanza en Estados Unidos. Esas buenas noticias. Y claro, ¿qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que podemos esperar del oro en lo que queda de semana? Deciros que, como siempre, os he dicho, el jueves va a ser el día más tranquilo de todos. Tenemos peticiones de subsidio por desempleo por debajo de 250.000, por lo tanto, todo ok. De hecho, incluso puede que salga un poquito mejor porque ha salido muy bien el empleo no agrícola. Por otro lado, tenemos PMI de servicios, razonablemente bien, en expansión, de hecho es lo que aguanta precisamente la economía americana y prácticamente la economía a nivel mundial, el PMI no manufacturero que también sube un poquito, bueno, caigan los dos un poquito, tal, ambos dos se encuentran en terreno de expansión por encima de los 50, mientras ninguno, o por ejemplo el PMI no manufacturero no caigan por debajo de 50, eso seguirá presionando la idea de que la economía americana va bien. Sin embargo, lo que también vamos a tener en cuenta es que la tensión geopolítica en 2 días ha aumentado de manera inherente. Por lo tanto, no es ya solamente el discurso, por eso la caída ha sido bastante limitada, sino que yo creo
que en el día de mañana o incluso en el viernes podemos volver a intentar otro ataque a los 2630, en este caso 2635, quizás un poquito más abajo, lo que al final pues, nos puede dar bastantes oportunidades. Y ya os explicaré a continuación qué es lo que va a ocurrir el viernes, porque el viernes tenemos ingresos medios por hora, nóminas no agrícolas que van a salir bien y la tasa de desempleo que, como ya dijo Powell, está en 4,2, no espero que se mueva por encima de lo que dice el presidente de la Reserva Federal. Por lo tanto, ¿cómo podemos analizar esto? ¿Cómo podemos entender esto de una manera que vosotros pues me podáis seguir? Pues bueno, estamos ahora mismo, si os dais cuenta, en mitad de la nada. ¿Puede rebotar al alza estos días? Puede rebotar al alza. De hecho, incluso voy a borrar lo que vienen siendo todos los dibujos porque ya habéis visto que más o menos la zona es la que tiene que ser. Pero en este caso, fijaros que yo creo que incluso podríamos volver a entrar en esta pequeña zona que hay aquí justo antes de llegar a lo que veíamos el martes. Yo creo que si vuelve a llegar a los 2657, 2660, ahí podemos volver a intentar otra venta de cara a que suceda lo mismo que ocurrió el día de hoy, es decir, que al final baje por una muy buena expectativa de datos económicos. Mañana lo veremos con el PMI de servicios, si cumple y si cumple el PMI de no manufacturero, pero si eso ocurre, ya os adelanto que muy probablemente el viernes volvamos a tener otra caída, por supuesto leve, pero que ahí seguramente podamos beneficiarnos de ello. Si nos vamos también al resto de indicadores, como ya os dije, es que el oro tenía una tendencia realmente débil, es decir, que es que no había nada que lo mantuviera en esa posición. De hecho, fijaros, como ya os comentaba, que el MAC estaba en caída, el RSI estocástico sigue habiendo muchísimo espacio para caída, por lo tanto, mañana puede haber una muy ligera recuperación y luego ya posteriormente seguir cayendo. ¿Por qué? Porque al final también le pesa mucho el efecto de estar en máximos históricos. Si fuera otra situación, os diría que sigue subiendo y sigue subiendo, pero al estar en máximos históricos y al llevar un año contra año, que es incluso más rentable que el S&P 500 y se supone que eso es renta variable, pues como entenderéis, el oro pues ya está tocando en cierta medida ponerle un poco la pausa. Además de que ha empezado a haber otro, digamos, gran jugador en mente, las acciones chinas. Las acciones chinas han subido prácticamente un 40%. Vamos, yo estaba en una posición mía de un ETF en un menos 10% y ahora estoy en un más 30%, es decir, ha subido un 40%, más o menos dependiendo del ETF que tengáis de China, pero digamos que, oye, hay una oportunidad muy atractiva en China y aún así, con esas caídas, con esa subida que tiene, sigue estando un 50% de descuento respecto a máximos. Por lo tanto, al final, mucho dinero que hay por ahí, que pueda haber en un valor como el oro, que quizás ya está muy exprimido, pueda pensar en entrar en otros activos. Algunos me dirán, Iván, eso que estás diciendo es una locura. No, al final hay rentabilidades. Y oye, si está habiendo un impulso por parte de China, ¿por qué no voy a coger todo el impulso? ¿No? Bueno, pensar, simplemente reflexionar esta idea, ¿no? Y luego vamos por el euro dólar, ya sabéis, nuestra divisa favorita del canal. A ver, yo os había dicho que iba a caer hasta los 1,1087, no os voy a decir nada más. O sea, al final está siendo una semana que cualquiera podría decirme, joder, Iván, pero es que ha caído hasta aquí y podrías haberlo sabido. Bueno, nadie sabe si va a subir, bajar o hacer la media vuelta. Ya sabéis que yo siempre os voy con la máxima honestidad posible, pero la realidad es esa. Al final, el euro esta semana se ha debilitado bastante. ¿Por qué? Porque se ha justificado de una manera o de otra la bajada otra vez de tipos de interés en Europa después de los datos que hemos tenido en el día de ayer. Fijaros que salieron ayer martes, salió un 1,8% el IPC de la zona euro, bajaba incluso por debajo de las expectativas del 2% de inflación en la zona euro, es decir, la inflación parece que va a incluso estar controlada antes de lo esperado. Por lo tanto, el Banco Central Europeo, en una situación donde realmente hay países pues, que están en una manera alarmante de crecimiento, por ejemplo Alemania o incluso Francia, pues esto incluso les da expectativas de bajadas de tipos más rápido. ¿Eso cómo afecta? A que el euro se endurezca y caiga. De hecho, todo lo contrario de Estados Unidos, que se ha fortalecido en el día de hoy. También es cierto que esas caídas son limitadas y son moderadas porque, vuelvo al mismo, todavía no ha ocurrido nada. ¿Y entonces qué es lo que nos queda del euro? Pues del euro no nos queda ninguna noticia. Así que simplemente vamos a vivir con el impulso del dólar. Entonces, si vivimos con el impulso del dólar y lo que pueda ocurrir con el dólar, pues en este caso lo que parece ser es que esta semana ya nos vamos a lateralizar dentro de esta zona de juego del 1,80, 1,1080, 1,1027. ¿Cuáles son mis expectativas? Que el día de mañana, es decir, volvamos a tener un engulfing completo, es decir, que la vela entera se la coma y entremos otra vez en 1,1064, 1,1077, pero si nos volvemos, y esto ya no es una oportunidad tan abierta como el oro, si ya nos acercamos a 1,1090,
ahí es donde deberíamos de volver a intentar buscar una venta que presione hasta mínimos de la semana. Por supuesto, sería una operación, quizás más pensando en el viernes y por lo tanto a lo mejor no se cumple completamente la caída, pero ya sabéis, yo soy partidario, sobre todo por lo que está ocurriendo en Israel, que cerréis vuestras posiciones, no vaya a ser que ocurra algo el fin de semana que genere un gap que os haga perder muchísimo dinero. Así que simplemente ponéis la orden por esta zona, más o menos, aproximadamente un poquito por encima, debajo, ya como vosotros veáis, y a partir de ahí digamos, dejáis el dinero fluir y seguramente tengáis muy buen resultado. Así que chicos, ya sabéis, análisis completo del euro dólar, del oro, hemos visto qué ha ocurrido, vamos a ver qué ocurre, el análisis fundamental es importantísimo estos días, no dejéis de ver las noticias, sobre todo el tema del conflicto bélico en Oriente Medio, porque yo creo que ahí es donde va a estar la clave de los movimientos del oro y del dólar los próximos días, así que como siempre, ya sabéis, más análisis mañana, más y mejor, así que un saludo y hasta la próxima.